Uno de las dinámicas importantes dentro de lo que es lo profético, ¿verdad? Que incluye lo magisterial, tiene que ver con la revisión de conceptos. Hay principios, o más bien, los principios del Eterno no cambian. Lo que uno revisa es la interpretación, la aplicación de esos principios, ¿verdad? O sea, la dinámica que se desprende de aplicar un principio divino es la que se revisa. Porque como esto funciona por revelación, a veces sucede, por un lado, que la interpretación de lo que me fue revelado, ¿verdad? Muchas veces no está alineado con la esencia de lo que el Eterno reveló. Y por otro lado, la subjetividad que da el tema emocional también influye. Y podría agregar una tercera, ¿verdad? Que tiene que ver con los paradigmas religiosos. También contribuyen a que la interpretación de la escritura o de lo que Dios revele, pues no esté tan, ¿verdad?, tan ajusto. Entonces, a través del tiempo, la revisión de los conceptos es vital, ¿verdad? Creemos de una manera, luego, como la revelación es exponencial, o sea, va en aumento, lo que conocimos ayer fue una porción de la revelación y hoy el Eterno nos trae una porción mayor, ¿verdad? Entonces también eso nos lleva a revisar, porque si ninguno tiene la verdad absoluta y la verdad es exponencial, estamos creciendo en el conocimiento de esa verdad. ¿Me explico bien, verdad? Ok. Entonces, yo no puedo dar por sentado que todo lo que sé es lo que es. Que todo lo que hago es lo que debe ser. Ni este grupo es el mejor de todos. Dentro de la seguridad que da creer en algo, que uno debe tener, ¿verdad? Siempre está el renglón aquel de cuestionar en el buen sentido. No la verdad, sino cuestionarme yo en relación a cómo creo y a cómo aplico esa verdad. Entonces, hoy vamos a revisar o a repasar el concepto de batalla espiritual. Y bueno, Marvincillo me pidió permiso para irse, yo le dije que no, que se quedara ahí. Obviamente, pues esto va a implicar un repaso de algunas cosas básicas, pero algunas otras vamos a, ¿cómo diríamos? A replanteárnoslas, ¿sí? Y como decía mi abuela, no vamos a tirar el olote muy largo, pero sí creo que en este tiempo que estamos viviendo y de frente a lo que viene, es importante cerciorarnos que estamos creyendo las cosas como realmente debe ser. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y hablo a título personal, si yo tengo que decir, ok, aquí estoy mal, revisé y resulta ser que no es así, es así, entonces no importa. Todo lo que sea crecimiento, tanto personal, carácter, como conocimiento o entendimiento, es bueno. No, es buenísimo. Y de hecho, cuando nosotros hablamos del reino y la dinámica profética, nunca llegamos al tope. Más bien, cuando uno siente un tope, mejor preocuparse.
¿verdad? Cuando alguien me dice, es que no entiendo, yo digo, qué bueno, porque si lo entendió todo, ¿verdad? Mi esposa me dice, yo no lo entiendo todo, pero camino con lo que entiendo. Y sí, ya no se preocupa. Ahí, a la vueltita, ¿verdad? Entendemos lo que no entendíamos porque nos fue revelado. Y como no es requisito saberlo todo para servir, entonces podemos seguir caminando. Así que no se preocupe, vamos a tener congreso. Vamos a tener convocatoria, no hay problema. Ok, punto número 1. Estamos hablando de batalla. Batalla, no de guerra. ¿Por qué? Porque como hemos dicho otras veces, la guerra es un enfrentamiento entre dos fuerzas iguales para ver quién gana. Y ya nosotros estamos dentro del bando ganador. El Señor venció, entonces no peleamos para ganar, ya ganamos. Entonces no es una guerra, sino una batalla. ¿Por qué? Porque la batalla plantea dos cosas, despojo y desalojo. Despojar al bando perdedor de lo que tenía y desalojarlo del lugar que ocupaba. En nuestro contexto, ese es su principio básico. ¿En qué se basa? En la victoria que Yeshua ganó por nosotros. Eso entonces nos lleva a analizar la actitud que tenemos de frente a. Si hay victoria, debe haber certeza de la misma. ¿Cierto? Debe haber una firme convicción, una certeza y una seguridad de esa victoria. Porque si no la hay, podríamos encontrarnos o negociando o estando por debajo de. Eso nos restaría identidad y nos restaría autoridad. La victoria se basa en lo que Yeshua hizo. Y lo que Yeshua hizo nos dio una posición. Esa posición tiene que ver con autoridad. ¿Ok? Esa autoridad es exousias en griego. Tiene que ver con un rango superior. Tiene que ver con ejercer una autoridad de gobierno. Pero cuando nosotros hablamos de gobierno en el reino, ¿sí? Tenemos que hablar, por un lado, del llamado que nos hicieron o la investidura que nos dieron. Nosotros, como hijos, somos representantes del reino. Y en un sentido, somos el reino. ¿Sí? O sea, yo no vengo a hablarles de una empresa que fabrica, no, yo vengo a hablarles de mi empresa. Entonces, como hijos, tenemos un poder de representatividad. Lo que el Eterno le dio a Adán fue eso, un poder de representatividad. Es decir, la autoridad para reproducir lo que el Eterno estableció en su diseño. De hecho,
Cuando el Eterno establece el huerto y pone a Adán y a Java en el huerto, la directriz es: cultívenlo y shamer, cuídenlo, mantengan el diseño original, que no se pierda el diseño, bajo la implicación de expandirlo. Es decir, todo lo que el Eterno establece se expande, se multiplica. Entonces Dios no suma, no sabe sumar, solo multiplica. ¿Ok? Entonces, Adán en el huerto y en la creación era Dios, en el sentido de su representatividad. Adán falla por varias razones. Sí, por varias razones. Y Yeshua es enviado, muere, resucita, se sienta a la diestra del Padre, y el Eterno le llama el postrer Adán, el que vino a rescatar todo lo que se había perdido. Y el Padre, dice, se propuso reunir todas las cosas en él, de lo que está arriba y de lo que está abajo. Y usted sabe que lo que está abajo tiene dos compartimentos, ¿verdad? Porque el principio igual arriba, igual abajo, no lo inventó Hermes Trismegisto. Ok, como ya haga el destripador, vamos por partes. Él nos delegó a nosotros autoridad. Esa autoridad es exousias. Es un poder de representatividad. Yeshua dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yeshua dijo: así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. La gloria que tú me diste, yo sí las di a ellos. Entonces, quien nos ve a nosotros, ve a Yeshua. Y si Él venció, nosotros ya vencimos. De hecho, Apocalipsis dice: al que venciere, no le borraré del libro de la vida. ¿Y quiénes son los que vencieron? Juan lo dice: nosotros. Les hablo a ustedes que ya vencieron. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno. La autoridad que nos entregaron no admite vulnerabilidad ante el enemigo. ¿Por qué? Porque sí estamos en una batalla, pero no estamos a merced de el enemigo. No hay nada que el enemigo pueda hacer para borrar nuestra posición, pero sí trabaja para afectar nuestra condición o influir en nuestra condición. La investidura que nos dieron no admite vulnerabilidad, pero nuestra condición podría ponernos ahí, bajo una sensación de soy vulnerable, el enemigo me puede accesar. Entonces, dentro de ese reglón, algunos han enseñado
de que en la batalla espiritual existe el riesgo de la retaliación del enemigo o de la venganza del enemigo. Es decir, si voy a la batalla espiritual, podría ser que el enemigo me incendie el carro. Pudiera ser que el enemigo enferme a mis hijos. Podría ser que el enemigo hasta me quite la vida. Y digo lo que se enseña. Yo obviamente no lo creo. Porque si fuera así, yo me pongo una venta de pasteles proféticos. Si yo al enfrentar la batalla espiritual estoy expuesto, vulnerable a que el enemigo me pueda golpear como a él se le antoje, entonces, ¿dónde queda la victoria que nos dieron? Ahora, eso no nos exonera de las consecuencias de una batalla, ¿cierto? De los, ¿qué serían? Ayúdame. De las diferentes circunstancias negativas que suceden en una batalla, en un tiempo de batalla. El tema es que esa batalla espiritual no es continua, es intermitente. Y ya voy a desarrollarlo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es cíclica. Porque nuestro Dios es cíclico en su forma de operar. Entonces no es un tema de tiempo, sino de ciclos. Y hay espacios no de neutralidad, porque no existe tal cosa, pero sí hay espacios de acomodo, de reacomodo, porque tampoco el enemigo es bruto, es diablo, pero no es bruto. Y las estrategias en la batalla se desarrollan en tiempos o en ciertos tiempos. Voy a usar por ahora esa palabra. Sigue. Entonces, si a mí me huele a diablo todos los días y todos los días yo estoy racata, pracata, pum, tampoco. Más adelante me voy a meter un poquito más después del fundamento que le voy a dar. Pero una de las cosas que el enemigo quiere, que nos hace vulnerables, porque nos debilita, es estar enfrascados en una batalla 24/7. Y hablo de enfrentamiento, porque yo creo que todo lo que hacemos para el reino, en obediencia a nuestro Padre eterno, plantea una batalla. Pero hablo de ese tiempo de enfrentamiento, ¿ok? Esta batalla tiene un contexto, o se da en un contexto. Y la palabra que la describe es cosmos. De hecho, cuando Pablo en Efesios 6 habla de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, la palabra que se usa ahí es cosmo crátor o cosmo crátoras.
es una palabra compuesta. Cosmos se traduce por universo. Pues es la traducción más común, por decirlo así. Y la palabra krator es gobernar o es gobierno. Entonces, cuando Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne, no es contra carne y sangre, obviamente está planteándonos que es una batalla espiritual, que no se da en un ámbito solamente espiritual, que influye en todo, pero nuestra lucha no es contra seres humanos. Y la palabra que usa Cosmocrator tiene que ver con seres espirituales en autoridad de gobierno. O podríamos decirlo de otra manera, los señores del universo. Entonces ya ahora ustedes saben de dónde sacaron He-Man. Y los de la generación de 30 para abajo, si no han visto He-Man, búsquelo ahí para que lo vea. Dice He-Man y los amos o los señores del universo. Entonces, cuando usted ve contra quién lucha He-Man, que supuestamente es una figura de Yeshua, los nombres de eso, o sea, esa gente sí sabe. Ok. ¿Qué nos plantea entonces? Una batalla dimensional. Es decir, trasciende nuestro plano porque no tiene que ver solo con seres, o no tiene que ver solo con seres humanos. La palabra cosmos también hace referencia a un sistema. A un sistema organizado. Más que a un universo. Y lo digo en un sentido, porque cuando usted piensa en la palabra universo, ¿qué piensa? Estrellas, planetas, espacio, tierra redonda o tierra plana. Uh-huh. Ok. Pero luego Pablo sigue hablando, ahí en Efesios 12, y dice que la batalla espiritual no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Que operan dónde? ¿En dónde? En regiones celestes. ¿Qué? ¿Qué? En regiones celestes. Voy despacito, porque esta parte es clave. Una región, por definición, es un ámbito. Entonces tenemos que una batalla espiritual que se define en regiones o ámbitos. Entonces podríamos hablar, si es espiritual, de dimensiones.
¿Vamos bien? Entonces tenemos diferentes tipos de ámbitos o de regiones, geográficos, culturales, cósmicos o ámbitos interiores. La batalla espiritual abarca todos los aspectos del ser humano, más los espirituales. Entonces, cuando Pablo habla de regiones, incluye nuestro ser interior, incluye nuestro universo interior. Y curiosamente es un universo lleno de palabras, igual que el externo. Porque su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple todo aquello para lo que fue enviada. Entonces, hay una serie de palabras gravitando en nuestro universo, esperando la actitud correcta para tomar lugar, esperando el momento clave para tener cumplimiento. Hay una palabra que está trabajando, que está operando. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Estamos en una transición, en un proceso de cambio, enfrentando, como dice Pablo, temores de adentro y conflictos de afuera. Tratando de obedecer al Eterno y cumplir con su palabra en medio de un sistema operado por entidades espirituales, para los cuales nosotros somos una amenaza. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Porque entendiendo que ya ganamos, que tenemos una posición, autoridad, que somos los representantes legítimos y legales del reino aquí en la tierra, obviamente somos una amenaza para ellos. La sorpresa de ellos es cuando ven nuestras actitudes. Y a veces sucede como cuando va a un partido de fútbol, ¿verdad? Ya invité a fulano, mira que es buenísimo. Ah, y veo uno entrar a aquel tipo, bien vestido, con las medias, espinilleras, aquellos zapatos de $400. Este matiz es buenísimo. Y con la 10. Porque tiene que ser la 10. Y claro, tiene que ir titular porque el tipo tiene toda la pinta, ¿va? Y no. El primer pasecito que le hace, usted dice, no, charito uniforme. Mucho equipo, pero nada. Bueno, a veces pasa así, el enemigo ve más allá de lo que nosotros vemos. Discierne, intuye, lo que sea, en aquella persona la autoridad que tiene. Pero al verlo operar, dice, este no sabe. Este no sabe lo que tiene. Es pura fachada. Ahí es donde él se da cuenta que aun cuando tenemos una posición que él no puede remover, pero sí puede opacarla por causa de la condición. El sistema del enemigo se ha enfocado en maltratar, desdibujar, limitar, reducir, patear la identidad. ¿Y quiénes somos? Entonces, la lucha no debiera ser por no pecar. La lucha debería estar enfocada en hacer la voluntad del Eterno, afirmando lo que yo soy en Él. Porque en la medida que yo afirmo aquí, se debilita esto.
ellos operan en regiones o dimensiones que también influyen en la cultura. A través de la historia han generado una cultura que obviamente por el tema étnico, ¿verdad?, cobra otros matices, pero en esencia es lo mismo. Y en diferentes momentos de la historia, porque también han influido en la historia, y déjenme decirles que en una buena medida han construido la historia. A través de su influencia, han influido en la vida humana, en la conducta del ser humano. Han influido en la mentalidad del ser humano. Han influido en la relación del ser humano con Dios. Y esa historia, que en una buena medida ellos han construido, no lo evidencia. La vida humana como tal no empezó hace 5.786 años, como dicen los judíos. El planeta Tierra no fue creado hace esa cantidad. Tiene millones de años. Y esto no es una herejía. Es una verdad comprobada. Tampoco existe un dato exacto que pueda decir si es cierto, son 5.700. No, porque la cuenta se perdió hace tiempo. Digamos que lo más antiguo son los sumerios. Hasta ahora. Desde ahí empezamos a ver entonces el trabajo de estas entidades. Sí, de los sumerios se dice mucho. Sí fue la primera civilización hasta donde se sabe. Pero las teorías de quién la fundó varían, ¿verdad? Fueron los Anunnaki, ¿verdad? Que crearon esa historia que ustedes saben. Carlos Soto cree que los Nefilín establecieron Sumeria. Ok. Muchos de los principios que ahí se trazaron tienen su esencia, su sustancia en la conversación de la serpiente, simbólicamente serpiente, metafóricamente serpiente, con Eva. Lo que la serpiente le dijo a Eva es que Dios tenía algo escondido que no le quería revelar. En esencia, eso es lo que le dijo. Y la seducción para Eva y para el ser humano en general no fue la manzana. ¿Verdad? Como ya sabemos, no hubo manzana, no eran arbolitos, ¿verdad?, frutales. Claramente dice que Eva vio el fruto, no dice cuál. Y dijo que era. ¿Para qué? Para el conocimiento. Quiere decir que la seducción fue a través del conocimiento. Entonces la serpiente le dice a Eva que lo que Dios no quiere es que coma del fruto, porque si come del fruto será como Él, conociendo el bien y el mal, y que además de eso no van a morir. Entonces, ¿cuál es la base de este sistema? ¿Cuál es la esencia de ese sistema? El conocimiento. El conocimiento en contraposición a la verdad del Eterno. Es decir, es un sistema de error. Si nosotros nos venimos
digamos que Sumeria, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, hay una línea, un hilo conductor ideológico que permaneció, porque los unos comieron de los otros. Se supone, comillas, que uno destruyó al otro y lo hizo desaparecer. Entonces, Babilonia, en esencia, surge de los escombros, comillas, de Sumeria. Hablando en términos muy generales. Pero entonces, Grecia come de los escombros de Babilonia y sobre todo de Egipto. Y Roma, que se creyó autóctona y autónoma en su forma, comió de Grecia. Y aun cuando ellos dijeron, vencimos a Roma, vencimos a Grecia, la verdad es que Grecia los venció a ellos, porque aquella ideología los permeó, hasta sus dioses tomaron. Y luego entramos a la era moderna donde eso no cambia. Las escuelas griegas se proyectan para desarrollar escuelas, colegios y luego universidades. Entonces tenemos la influencia de ellos en la cultura. ¿Me sigue? Sí, señor. Cuando decimos batalla espiritual, entonces no podemos hablar solo de darle bombástica a los... sino también estamos hablando de una batalla que tiene un legado histórico, ideológico, que ha generado estructuras de pensamiento y por ende ha dado a luz culturas. Y suprimo la S, cultura, porque en el fondo es una sola. Entonces, una región es un espacio donde se manifiesta una influencia espiritual dominante. Si hablamos de regiones y hablamos de ámbitos, la permanencia de ellos hoy asegura que la cultura vaya en deterioro, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos se han asegurado de que la historia no cuente lo que debería contar. Poco a poco, la historia se va. Todo lo que ellos taparon se está descubriendo. Y a ellos mismos necesitan de eso, por el desenlace. Ya voy a llegar ahí, como a las 7 de la noche, ¿no? Antes hay que terminar. Entonces, una región es un ámbito cósmico, geográfico, cultural, interior, histórico, donde influyen los poderes espirituales. Que han marcado la dinámica de vida social, cultural del ser humano. ¿Llevándolo a qué? Al error. Desarrollando una forma de pensar antagónica a Dios. Parte de ese sistema tiene que ver con lo religioso.
una de sus grandes armas ha sido la religión. ¿Por qué? Porque la religión y la religiosidad plantean la falsa espiritualidad. Es el esfuerzo de ellos por distorsionar la verdad sin quitarla del todo. El arte es ese. Distorsionar la verdad sin que se descubra el error. El error admite una porción de verdad para que pueda engañar, pero la verdad no admite nada de error. La contaminación que en este contexto sería sincretismo, que es una mezcla. La mezcla debilita la identidad. La religión, el sistema religioso, ha sido un medio para generar mezcla. Porque la mezcla debilita la identidad. Y obviamente la autoridad que nos fue entregada. Entonces, si yo no estoy seguro de quién soy, ¿contra quién voy a pelear? Si no hay enemigo más grande que yo mismo. Pero como a veces me canso de pelear conmigo, entonces peleo con Giselle. Y como la falta de identidad genera también conflictos de inseguridad, de autoestima, y se genera la envidia, entonces envidio a Marvincillo. ¿Me entiende? Entonces yo quiero tener más de lo que tiene Daniel, que lo que tiene Daniel. Entonces me invento una que sea mejor que la de Daniel. Pero al final es como es girar en círculos, porque no se define el tema central. No se corrige el error. ¿Dónde está el error? ¿Dónde se dio el error? En la influencia de ellos que distorsiona la verdad de Dios en relación a quiénes somos y cuál es nuestra posición. No se define el error porque entonces nos refugiamos en templos cuando nuestra asignación es la tierra y sus alrededores. Porque los mismos ámbitos donde ellos están operando, deberíamos operar nosotros. Las mismas dimensiones a las que ellos accesan, podríamos accesar nosotros y las de ellos también. Porque es una batalla a velo descubierto. Desde el principio de verdad. ¿Me explico? Los velos que se generaron vienen a través de herencias culturales, ideológicas, genéticas, que afirman los ámbitos que ellos mismos crearon. Parte de sus estrategias es la egrégora. ¿Qué es una egrégora? Una egrégora es la influencia de un mismo pensamiento en una colectividad. Es un grupo de gente bajo la misma influencia de pensamiento. Eso es una egrégora. Dice el texto que llega Yeshua, un hombre con un
con su hijo que está endemoniado. Y le dice el hombre a Yeshua, aquí te lo traigo porque tus discípulos no pudieron echar el demonio. Yeshua dice, generación, generación. Él no está hablando de personas, no está hablando de, ¿verdad? Está hablando de una generación. Generación. ¿Ah? Incrédula y perversa. ¿Qué había dicho el texto de Proverbios? Sin visión profética, el pueblo se pervierte. O sea, se sale, se desvía del camino. ¿Qué es lo que se necesita para estar dentro del camino? Una visión profética. ¿Con qué confronta el Señor a aquella gente? Con la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Dejar de creer en, por ende, salirse del camino. Generación que camina en incredulidad, bajo esta egrégora, porque ya no tienen visión profética. Y luego dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Cuál género? Demos la traducción correcta. Este género no sale sino a través de la interpretación correcta de la Torá. ¿Cuál género? La egrégora que es. Dice en ese mismo contexto geográfico y de tiempo que Yeshua salió de ahí y no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso es allá al norte de Israel, Decápolis. La tierra, le llamaban la tierra de Belcebú. Una egrégora. ¿Cuántas hay hoy? Usted va al fútbol y eso es lo que usted ve. Una egrégora, el montón de hinchas de un equipo. Ahora hay canciones. Es la influencia de ellos en menor o mayor grado para generar o seguir generando dominio, control. Pero la semilla, el cultivo ya se hizo. Y el ADN ya viene contaminado, ya viene con mezcla. ¿Me sigue? Entonces, Pablo dice que la palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos que penetra hasta dividir lo que es del ser humano y lo que es del espíritu. Y penetra hasta los tuétanos, es decir, hasta la médula, hasta los tuétanos, la médula, donde están las células madre, donde está el ADN. Espérate. La palabra tiene el poder de desarticulizar la influencia del sistema aún en mi ADN. Pero ¿qué hizo la religión? Enseñó a que la Biblia se lee. Y hay que leerla mucho para cumplir un requisito religioso. ¿Me estoy explicando? Porque ¿cómo enfrentamos un sistema que tiene su esencia en lo espiritual? ¿Cómo luchamos contra seres espirituales
que tienen un gobierno establecido y un sistema bien estructurado, ¿cómo peleamos contra ellos? ¿Cómo podemos ser efectivos en esa batalla espiritual? Reprendiendo diablos. Si la estrategia del enemigo fue el conocimiento es el arma contra ellos. Y yo no estoy hablando de intelectualismo. Estoy hablando del conocimiento revelado. Estoy hablando de la puerta del Da'at, donde las cosas se revelan. Estoy hablando del poder del decreto, como jueces que somos. Ya, materia vista, ¿eh? El exousia se ejerce desde un tribunal. ¿A través de qué? De la voz profética que el Eterno le dio al pueblo, que le dio a sus hijos. Pablo, cuando está hablando del anticristo, dice que no va a venir si no viene antes la apostasía. Pero luego dice, y él le matará con el poder de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué implica con el poder de su boca? La autoridad en la palabra ejercida a través de aquellos que tienen autoridad legal, nosotros. Es decir, que nuestra proclama profética, nuestras proclamas, declaraciones con base en lo que el Eterno reveló, que eso quebranta el sistema. ¿Cómo enfrentamos la cultura que ellos establecieron si lo que nos enseñaron como legado es la cultura de templo? La cultura de adentro. Y usted sabe, yo no tengo nada con reunirnos, aquí estamos. Pero nos dijeron que es allá adentro donde Dios se mueve. O se ha asumido que es allá adentro donde Dios hace las cosas. Que es desde allá adentro reunidos donde podemos... No, espérate. Si estamos enfrentando un espíritu que opera en el cosmos, nosotros debemos operar también en esas regiones. No solo cuando nos juntamos, y eso está bien, sino en todo tiempo y en todas las dimensiones posibles. ¿Cómo podemos enfrentarlos si el sistema religioso enseñó que lo que tenemos es un credo y no una ideología? La cultura solo se forja a través de la ideología. Y lo que hemos tenido, y lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, lo que hemos tenido es cultura de templo, cultura de culto. Y está bueno el culto siempre y cuando el objetivo sea Él. Y reunirnos es bueno siempre y cuando la motivación sea la correcta. Adorarlo a Él juntos. Aprender y ser... Está bien. Pero cuando eso se convierte en un fin en sí mismo, anula nuestra capacidad, anula nuestro potencial, nos inhabilita sentados en una silla. Reduce nuestra mentalidad, atrofia
la parte espiritual de nuestra mente, la parte que tiene la capacidad de manejar la revelación cósmica de Dios. Porque dice la escritura que Yeshua venció sobre ellos. Si venció sobre ellos es porque está sobre ellos. Si está sobre ellos y ellos operan en el cosmos, Él está más allá. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? El sistema religioso atrofió nuestros sentidos espirituales. Y Pablo dice que necesitamos desarrollarlos. Entonces, yo no soy un general adentro y un soldado baja afuera. O el servicio adentro no es la marihuana que necesito para salir afuera a retar al diablo. Como es adentro, es afuera. Ese es mi principio. Igual afuera, igual adentro. Entonces las batallas son adentro. ¡Guau! Mira qué va. ¿Y afuera? Ah, no, afuera calladito para que el diablo no sepa. Eso. Ay, ay, ay. Que tiene miedo que no nazca. Como aquí adentro somos conscientes, pero cuando salimos afuera pareciera que nos desenchuflamos. Entonces lo cotidiano nos absorbe, perdemos la perspectiva. Y si oramos, leemos, pero cuando llegamos al culto nos volvemos a enchuflar. Es una cultura de adentro, no de afuera. ¿Me explico? Y estos maes, ellos pelean a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces nosotros caminamos como si hubieran treguas. No, hay una bandera blanca. ¡Ah, tranquilos! No, pero como que se extiende. No, espérese. La palabra celestes, regiones celestes, es la palabra griega euporánea. A ver si lo copié bien. No, no, está mal. Epouránea. Viene la palabra epi y cuanos. Epi es sobre. Y cuan es cielo. Es decir, sobre el cielo. Sería la traducción. Entonces la batalla espiritual es contra seres espirituales que están sobre los cielos o entre los cielos. Ok. Así como lo yo. Entre
los cielos. Sí. ¿De qué estamos hablando entonces? De cosas que están sobre los cielos o entre los cielos. La palabra cielo tiene que ver con esfera espiritual activa. Es decir, es parte de una realidad, o aun cuando lo hayan querido pintar como algo irreal o algo inventado, creado por el hombre. Es una región, como dije, o regiones. De tal manera que estas entidades se mueven ahí. Obviamente no está tan distante de nosotros, puesto que influye sobre nosotros. Se sienten como aquí. Es una realidad cercana, que no vamos a entrar mucho en el detalle, pero es una realidad cercana. Pero como habla de dimensiones dimensiones espirituales, perdón. Los sentidos naturales no nos ayudan mucho para identificarlos. Necesitamos que los dones espirituales, los sentidos espirituales y las armas espirituales. En la pasividad que genera el sistema religioso, eso no se enseña. Porque esa dimensión espiritual es creación del hombre, de la imaginación del hombre. Eso no existe. Entonces se activa una actitud escéptica, pero se dice creer en Dios. Y en todo lo que Dios es y hace. Pero la Escritura dice que hay una realidad espiritual, hay un enemigo que está operando entre las dimensiones celestes, que opera sobre en el sentido de estar sobre nosotros. Yeshua dijo, el príncipe de este mundo, y usó la palabra cosmos. El príncipe de este cosmos, de estas regiones, el que opera y manipula la cultura, la historia, pero también los ámbitos espirituales, que opera las dimensiones, que puede moverse entre los cielos, que puede influir en mi universo interior. Y no estoy hablando de endemoniamiento. Porque, vean, cuando yo voy a la Escritura, la batalla espiritual más fuerte es la batalla de la mente. Entonces, mire, yo prefiero luchar con un demonio adentro que contra un pensamiento que el enemigo me infiltró que pareciera que es mío. Eso es verdad. Así es. Y le habla a alguien que tuvo bichos y se lo sacaron todos. O sea, no fue que no fue que vi una serie, sí. No fue que he echado Hunters ni nada de eso. Freddy Krueger no es. ¿Cuántos pensamientos hay en nuestra mente que nosotros tomamos como buenos? ¿Cuántos aspectos de nuestra cultura que nosotros tomamos como buenos, pero van en contra de la Escritura? ¿Cuántos patrones de hogar que aprendimos en el hogar que no están alineados con... Entonces, ¿usted cree que Satanás necesita mandar 20 demonios a la casa de fulano si ya en el ADN viene el mal? Así es. El ADN solito hace el brete. El trabajo, traduciendo. No es que la envidia es un demonio, no, es una obra de la carne. Ay, qué bueno.
No, es que es un espíritu de hechicería. No, es usted que es hechicera. Es usted que es hechicero porque le gusta manipular, le gusta controlar. Entonces lo que no controla lo saca. Hechicería, sí, es santo. ¿A dónde está? Que le corre. Ay, santo. ¿Por qué los demonios, los vampiros, aquí es donde muerden? La yugular. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ay, ay, ay. Con destino no se No. Ahora vea. En Efesios 1:20, perdón. 1:20, sí, es 1:20. Habla de la autoridad de Yeshua. Y dice que él tiene autoridad sobre las regiones celestes. Pero esa la vamos a dejar para después del café. O si quieren sigo. Búsquelo. Efesios 1:20. Eso, Suéltela. Con todo lo que yo he dicho, no lo va a soltar usted. La cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. ¿Cuál es esa? La textual. Esa está muy buena, la de. Dale, déjala. Déjala. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ujú. En los lugares celestiales. Esa agrega sobre. Vuelve a leer esa parte. Dice, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de Ok. todo nombre que se nombra. Ese énfasis es hermosísimo. Dice, muy por encima. Porque la implicación de levantar, porque lo levantó, ¿ok? O sea, no es solo resurrección, es el cumplimiento de la profecía del Salmo 110:1. Ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces, esa versión me gusta mucho porque dice que lo levantó muy por encima, quedando todos ellos ahí abajo. Entonces, quien gobierna las regiones celestes se llama Yeshua. Quien está por encima de todo el sistema del enemigo se llama Yeshua HaMashiach. Él es el Señor de todo lo creado. No hay otro por encima de él. Y lo habrá. Pero entonces Él nos agarró a nosotros y nos sentó juntamente con Él. Entonces, ¿dónde estamos usted y yo? ¿Cómo es que dice? Muy por encima. ¿Dónde está usted? Muy por encima de principados y potestades. Pero hemos querido pelear una batalla espiritual viendo para arriba cuando estamos arriba. Vea los conceptos que nos ha metido el sistema religioso. Ir al cielo. ¿A qué? Ah, no, es que vamos a ir a vivir al cielo. Yo ni una señal de trato he dado de un lote. Y sí, perdón el sarcasmo, pero es que sí. En ninguna parte en la escritura dice que vamos a ir a vivir al cielo. Ese es un concepto
del paganismo, el Valhalla vikingo. Sí, Sí, señor. el cielo egipcio, el cielo sumerio, todas esas culturas hablan de ir arriba, el Islam, de alcanzar un estado, una condición de perfección. Pero cuando yo voy a la escritura, dice que Yeshua va a descender. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14. Y dice que con él descienden ángeles. Este momento. O sea, la vara se puso buena. Descienden ángeles. Él no viene solo, viene con ángeles. ¿Cuántos vienen? Uy, deben ser un tarate, deben ser un montón. Ah, porque si él es el príncipe de los ejércitos celestiales, así le dijo a Josué en el capítulo 5, entonces debe ser un montón, ¿vale? Pero vienen para acá. Yeshua viene para acá. ¿Y entonces qué voy a ir a hacer yo arriba? Sí, dígame. Ah, y aparte de eso, la nueva Jerusalén desciende para asentarse aquí. No dice que se va a posar porque no es una nave espacial. Dice que se va a asentar, que es diferente. Es decir, poner sus bases aquí. Entonces, la nueva Jerusalén es una plataforma de gobierno. ¿O sobre qué? Sobre lo cósmico. Entonces, ¿usted y yo qué? Resulta ser que cuando eso suceda, ya nos dieron un cuerpo nuevo. Dice, y seremos transformados como en un abrir. Entonces ya no, lo celestial, dice Pablo, estará en nosotros. Espérate. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me van a cambiar? Quiere decir que ya no voy a morir. Quiere decir que la unción de lozanía se me metió por todo lado, fuera patas de gallo, las rodillas se me van a sanar, esta lesión ya no va a estar más. Se llama Botox profético. ¿Cierto? Quiere decir que la ley del deterioro ya no influye porque la parte humana fue transformada. Posiblemente tenga esta misma, ¿verdad? Porque Yeshua, cuando lo vieron, lo reconocieron. Ya tenía un cuerpo transformado o transfigurado. Entonces, ¿para qué? Resulta ser que la Nueva Jerusalén es una dimensión. Y para yo poder entrar ahí, no puedo entrar en esta mortalidad que manejo. Me tienen que hacer unas pequeñas variaciones. ¿Me entiende? Porque nosotros, la Calá, la novia, que ya descendimos como esposa, vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Pero además, nos van a comisionar ciertos trabajitos, como pelear las batallas contra las naciones rebeldes, que van a estar en el milenio, no solo en este plano, sino en todos los planos. Entonces vamos a tener que desplazarnos por diferentes planos, Marvin. Entonces un espíritu de mentira no me va a quitar el tiempo. Ni voy a ser como aquel que le dice a una persona: demonio, ¿cómo te llamas? Soy un espíritu de mentira. Pues espíritu de mentira, di la verdad. Y usted se ríe, pero no es un chiste, eso fue serio.
Digo, no. Entonces, si nosotros estamos, si Yeshua va a gobernar aquí y va a gobernar con nosotros, y el cielo desciende a la tierra, ¿cierto? Y Él va a suprimir todo poder y toda autoridad contraria, cumpliendo lo que Pablo dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Antes de eso está el sonido de su voz, es decir, los que son sus representantes, a aquellos a los que Él puso muy por encima de, ¿para qué? Para proclamar la palabra, para emitir decretos, para atar y desatar, es decir, prohibir o activar, retener o soltar, levantar juicio sobre todo tribunal ilegal, todo tribunal asentado en ilegalidad, que está operando, lanzando decretos en contra de los que se sientan en las puertas de la ciudad para legislar, los que generan influencia ideológica para afirmar las culturas, los creadores del... Es que no puedo decirlo porque entonces me quitan el video, me lo bajan de YouTube. La vara esa, de la bandera esa, de muchos colores, que por cierto es una egrégora. ¿Cómo revocamos eso? Con nuestra posición, con nuestra autoridad y con el poder de nuestra boca. Y el testimonio de Yeshua. ¿No era el mío? No, el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Sin la dimensión profética, apague y vámonos. Pero esa dimensión está vigente porque el que es la esencia está muy por encima de todos ellos. Subió a lo alto. Pablo dice, subió a lo alto. Qué fácil lo dijo este tipo, pero él sí sabía lo que implicaba. Y no nos dijo que lo alto tiene que ver con la supremacía sobre todo lo creado. Subió a lo alto, a un lugar donde nadie puede accesar, a un lugar donde se es invitado, no donde se accesa. El Padre le dijo, ven. Le dijo, ven. Ahí no va cualquiera, ahí no va el que quiere, sino al que el Padre le dice, ven. Entonces Yeshua en el lago le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, ven. Y él nos dijo a nosotros, vengan, gobiernen conmigo. Entonces, impresionante va todo esto, el cosmos, pero nosotros estamos muy por encima de esto. Entonces, hay un montón de águilas que empiezan a despertar, se crean gallinas, pero ahora están entendiendo que son águilas y están saliendo del gallinero porque ninguna águila puede ser cautivada en un gallinero. Ninguna águila puede desarrollarse en un gallinero. El águila necesita las alturas. ¿Me entiende? Las alturas. El águila es libre. No está atada a prejuicios religiosos, a doctrinas de error. Crece de forma orgánica, libre.
¿Me entiende? Amén. Qué lindo. Siguiendo a otra águila, ¿sí? Siendo modelada por esa águila, claro, se vale. Pero sin que su vuelo sea coactado. Sin que le digan cómo tiene que mover las alas. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza el águila sabe cómo hacerlo. Así es. La religión nos quiso enseñar cómo hacerlo cuando ya los códigos los teníamos. Todo lo que hicieron fue atrofiar los códigos. Ah, no, usted tiene que reprender así como. Si ya de natural lo traemos. Nacimos de nuevo. Y esta cuestión aquí empezó a ser así. Sí. Y nos metimos en el sistema y esto que estaba así, no se apagó, pero fue limitado. Vea, tanto que se habla, concepto en el que no creo, por cierto, pero del primer amor. Y se habla de aquellos primeros días cuando conocimos al Señor, que éramos todo fuego, todo ímpetu, claro, pero no teníamos, así dice, pero como no teníamos conocimiento, éramos ignorantes de muchas cosas, entonces nos pusieron los requisitos de que, y claro, aquello se apagó, pero aquello que teníamos era genuino, no tenía por qué apagarse. ¿Quién lo apagó? El balde de agua de la religión, los requisitos de hombre. Entonces usted no puede ser, si usted no se bautiza en agua, no puede ser bautizado en el Espíritu. ¿Quién dijo eso? ¿El Espíritu de Dios? No, el Espíritu de error. ¿Acaso hay un orden? Y si al Espíritu Santo le da la gana ponerte a hablar en lenguas y después te bautiza, como me pasó a mí. Ah, no, que para aprender la Biblia usted tiene que ir a un seminario y mi abuela aprendió a leer con la Biblia y le enseñó el Espíritu de Dios, nadie le enseñó. Ella solita, con el Espíritu de Dios, aprendió a leerla y a interpretarla. Y Dios guarde, estuviera aquí, pues ya les hubiera dado por la... Estamos saliendo de una egrégora llamada religión, Así es. donde nos dijeron, es así y solo así. No, espérate. Es aquí y solo aquí. Entonces, tenemos legalidad en el ejercicio del gobierno cósmico. ¿Ve la diferencia, va? Sí. Tenemos legalidad en el ejercicio de la autoridad del gobierno cósmico. Ah, no, Carlos Soto, ya usted se voló. No, yo nací volado. ¿Verdad? Oye, ¿está listo? Yo nací listo. ¿No es así, G? O sea, a ver, cuando salga esto que estaba reprimido aquí, esto se va a poner bueno. Por eso la Escritura habla de un remanente. Cuando esto se active, vamos a hacer diabluras. Autoridad de gobierno cósmico. Claro, esto no funciona sin la disciplina y la obediencia al Espíritu de Dios. ¿Ok? Autoridad sobre regiones y ámbitos celestes. Pero también regimos sobre los tiempos.